la semana pasada. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy, 9 de junio del 2025. Son las 6:03 de la tarde. Y bueno, vamos a tener esta hora de clase donde vamos a hablar acerca de nuestro tercer estado financiero, ¿sí? Ya hablamos acerca de las notas. Vimos cómo a medida que nosotros vamos elaborando nuestro estado de situación financiera, ¿verdad? Debemos ir haciendo las notas a los estados financieros. Hoy vamos a hablar del estado de resultados. Vamos a ver primero lo que es el estado de resultados, las partidas que lo conforman, ¿verdad? Y todo pues siguiendo lo que son las secciones de la NIF. Cuando nosotros veíamos el objetivo de los estados financieros, ¿verdad? Nosotros hablábamos de que era proporcionar información sobre la situación financiera. A ver, ¿quién recuerda qué es la situación financiera de una empresa? Es como la fotografía actual de la empresa en cuanto a los recursos que tiene, los activos, los pasivos, lo que tienen en un momento determinado. Está muy bien, Darío, pero los recursos que tiene la empresa son solamente los activos, ¿sí? Ajá, exacto. Ajá. Y las fuentes de los recursos son los pasivos y el patrimonio, ¿ok? Para que nos quede esto claro, ¿sí? Está excelente tu respuesta. La respuesta es esa, es la fotografía de la empresa en un momento determinado respecto a los recursos que posee, pero en la parte donde son los pasivos y los patrimonios es y a las fuentes de esos recursos, es decir, ¿de quién son esos recursos? ¿Son de terceras personas o son de los dueños de la empresa? Si son de terceras personas, son obligaciones, ¿verdad? Y nosotros los llamamos pasivos. Y si son de los dueños de la empresa, se llama, ¿cómo se llama? Activo. Mm, mm. Patrimonio. Patrimonio. Las fuentes de los recursos son pasivo y patrimonio. Y los recursos son el activo. Eso está clarito, ¿verdad? El objetivo también dice que la información, ¿verdad? Es útil para la toma, ajá, dice que es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento, ¿verdad? Y los flujos de efectivo de una entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios y mostrar el resultado de la gestión de la administración de la empresa. Cuando nosotros vemos los estados financieros y vemos el rendimiento de una empresa o cómo ha evolucionado la situación financiera de una empresa, podemos decir si un administrador es bueno o es malo, ¿sí? Entonces, a través de observar los estados financieros y su comportamiento, perdón, podemos decir si la gerencia ha sido eficiente o no en el cumplimiento de sus objetivos. En este sentido y en este mismo orden de ideas, ¿verdad? El objetivo del estado de resultados como estado financiero es mostrar el rendimiento financiero de una entidad durante un periodo. Y por tanto, el estado de resultados presenta ingresos, gastos y el resultado del periodo. Eso es lo que hace el estado de resultados. Pero aquí lo difícil no, eso no es difícil. Lo que pasa es que es lo que nos cuesta generalmente, es entender o aprender a clasificar cuando estoy hablando de un activo y cuando estoy hablando de un gasto, cuando estoy hablando de un pasivo y cuando estoy hablando de un ingreso, ¿no? Eso es lo difícil del estado de resultados. La estructura del estado de resultados, al igual que la estructura del estado de situación financiera, es muy importante que ustedes se aprendan la estructura del estado financiero, ¿sí? En líneas generales, la estructura es como ustedes la ven allí, aunque está desordenada, ¿verdad? Porque pues yo coloqué nada más las partidas y lo hice como un párrafo, ¿verdad? Pero la estructura en general es así. Lleva primero pues el título, ¿verdad? Que es lo que la sección 2 creo que era, ¿verdad? Era la que decía, o la sección 3 cómo debía estar encabezado un estado financiero. Por ende lleva el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero del que estamos hablando, el periodo para el cual se elabora el estado de resultados, y yo les he dicho que el estado de resultados es diferente al estado de situación financiera ¿en qué?
¿En qué se diferencia el estado de resultados del estado de situación financiera? De que el estado de resultados es de un periodo, o sea, del inicio al final, de una fecha inicial a una final. En cambio, el estado de situación financiera es al final del periodo. Es en el momento en que lo estamos viendo, ¿verdad? En cambio, el estado de resultados es desde un inicio hasta un final, es acumulado. El estado de resultados es acumulado. Y eso el que no lo entienda, tiene que buscar la manera de entenderlo, ¿sí? Si hay alguien que no lo entiende, ¿verdad? No dude en preguntar, ¿no? Porque, bueno, eso es fundamental visualizarlo siempre, ¿sí? Que el estado de resultados me muestra la acumulación de todos los ingresos y todos los gastos a medida que transcurre las actividades de la empresa. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre los términos que se utilizan para definir elementos del estado de resultados, aunque todos forman parte o tienen la misma naturaleza, ¿no? Pero están los ingresos por actividades ordinarias, ¿verdad? Que son aquellos ingresos que se generan por el objeto social de la empresa, es decir, por las actividades para las cuales fue constituida la empresa. Tenemos el costo de ventas, ¿verdad? Que es todo aquello que es, todos aquellos costos en los que se incurre para poder obtener ese ingreso, ¿sí? Llámese empaques, materiales directos, suministros de fábrica, mano de obra directa, todo eso forma parte del costo que se utilizó para poder generar un ingreso. Por ejemplo, nosotros vendemos pantalones que traemos de Cúcuta. Entonces, los pantalones forman parte, el precio que nos costó el pantalón allá, ¿verdad? Forma parte de ese costo de vender el pantalón. Pero adicionalmente, yo tengo que pagar el pasaje para ir a Cúcuta, ¿verdad? Todo lo que gaste en el viaje para ir a Cúcuta, para trasladarme a ir a comprar los pantalones, ¿verdad? Todos esos gastos que estén directamente relacionados con la compra de los pantalones, todo eso forma parte de los costos de ventas de esos pantalones. Cuando yo hago tortas, por ejemplo, el costo de ventas de las tortas estaría compuesto por qué. A ver, ¿a quién se le ocurre cómo puede estar constituido el costo de las tortas? Profe, primero materia prima, es lo más Ajá, importante para producir la torta. Mano de obra, tanto directa como indirecta. Este, puede ser un costo fijo de donde esté, que si el gas, pues internet, dependiendo de donde esté como tal, donde venda la torta, pues. no, el internet no es un costo directo de la torta, porque No, el no, gas bueno, sí. el gas, perdón, sí, el internet no. Ajá, el gas, el agua, ¿verdad? El agua que utilice, pero imagínense cómo cuantifico yo el agua que le coloco a una torta, ¿verdad? Entonces a veces hay que definir si el gas, o sea, lo que voy a gastar en eso, cómo meterlo dentro del precio de la torta. El costo directo, ¿verdad? La luz no, la luz es un servicio público, es un servicio básico que se utiliza independientemente de que produzca tortas o no produzca y tengo que pagarlo, ¿sí? Si, o sea, el recibo de luz llega independientemente de si yo vendo o no vendo tortas, entonces por eso no se considera como un costo de venta, ¿no? A menos que sea en una empresa de, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, en una empresa de soldadura que se utiliza mucha luz. Entonces, el incremento del recibo de la luz es significativo para la soldadura de cada no sé, vamos a suponer que sea soldadura de cabinas de camiones o cosas así. Entonces vamos a suponer que haciendo una cabina, si yo hago una cabina, se incrementa, no sé, $500 el monto de la luz o $100 el monto de la luz porque el consumo es muy alto. Entonces allí sí hay que meter la luz como un costo directo, ¿verdad? Si estamos en otro país quizá. Pero aquí en Venezuela yo creo que no hay tanta fluctuación con respecto al consumo, ¿no? Este, el costo de ventas es el que está directamente relacionado con el ingreso operativo, con el ingreso
directo de la empresa, ¿ok? Y tenemos unos gastos, ¿verdad? Que son de distribución y administración, que son los gastos que tienen que ver con las ventas del producto, ¿verdad? Por ejemplo, pagar la gasolina de los carros si hago traslado, alguna publicidad que haga también tiene que ver con los gastos de distribución. Y los gastos de administración que están relacionados con el departamento de administración de empresas, ¿ok? Eh, por ejemplo, el pago de alquiler del lugar de administración, donde tengo la oficina, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y algunas cosas como la luz, el agua, el internet, el pago de la administradora, etcétera, etcétera, ¿ok? Que no están relacionados con la producción de la torta. Adicionalmente, hay otros ingresos y gastos, ¿verdad? Que no son operativos, no son costos de ventas y no son ingresos ordinarios, ¿verdad? Y esos ingresos y gastos están las ganancias o las pérdidas por el deterioro de valor de los activos. También tenemos ingresos y gastos por dividendos o ingresos y gastos por intereses, ¿verdad? Cuando tenemos préstamos y esos ingresos y gastos van dentro de los ingresos y gastos del estado de resultados, ¿verdad? Y tenemos también lo que son las pérdidas. ¿Se acuerdan que hace días yo les di un ejemplo de cuál era cómo se contabilizaba una pérdida, ¿verdad? Y que en el estado de resultados va ese diferencial entre lo que me costó un producto o el valor que tenía en los libros y el monto al que yo fui capaz de venderlo. Ya va. Ok. Entonces, bueno, esa es como que la estructura general de el estado de resultados. Cuando yo hago diferencias, ¿verdad? Entre lo que son los ingresos y los gastos, obtengo ganancias o pérdidas, ¿verdad? Si obtengo ganancia antes de impuesto, luego de que relaciono todas estas partidas, ¿verdad? Pues pago lo que se llama el impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? A ver, ¿quién sabe qué es el impuesto sobre la renta? Nadie. No se les ocurre nada. Una Si hago, obligación tributaria. Si no me equivoco, es como lo que debe pagar la empresa al ente tributario por las ganancias obtenidas en el periodo, ¿no? ok, por las ganancias, por este resultado, ¿sí? Por la diferencia entre los ingresos y todos los gastos de la empresa. Entonces, hay un elemento que es fundamental para el estado de resultados, que es la depreciación. No sé si ustedes han escuchado hablar de la depreciación, sí, en contabilidad siempre se escuchó hablar sobre esto, ¿verdad? La depreciación de los bienes, ¿verdad? Aunque es un gasto que no genera salida de efectivo, ¿cierto? Me va a disminuir la ganancia, ¿ok? Y en función de eso, pues voy a pagar menos impuestos. En la medida en que yo pague más impuestos, en que yo tenga más ganancia, pues más impuestos le tengo que pagar al gobierno, ¿verdad? Cuando a veces yo hago los análisis de estados financieros y hago el análisis vertical, y resulta que cuando uno trabaja con dinero propio, que no nadie lo está financiando, ¿verdad? Pues prácticamente la ganancia que uno obtiene es igual en proporción a la ganancia que le tiene que pagar al gobierno a través del impuesto sobre la renta. Entonces, por esa razón es que muchas veces pues, las personas buscan financiarse porque al trabajar con dinero ajeno, ¿verdad? Tenemos gastos por pagos de intereses y en ese momento, ¿verdad? Pues se disminuye la ganancia y por ende se disminuye el pago de impuestos. Además, que estoy trabajando con dinero de una persona, de un banco, ¿verdad? De otra persona, no con mi dinero. Entonces, bueno, esas son cosas que en el área de finanzas, pues eso es lo que hablan en economías normales, ¿verdad? Que se debería hacer. Trabajar con dinero de otro, así le tengo que pagar intereses a esa otra persona, pero estoy trabajando con su dinero y no con el mío, y estoy pagando impuestos de su dinero, no del mío. ¿Ok? Esos son como que este,
actividades o tips que dan los que saben mucho del área de la finanza. Obviamente, trabajar con dinero de un tercero, pues tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque si no somos capaces de generar flujos de caja o efectivo para pagar el préstamo, si no somos capaces de generar ese dinero necesario para pagar mensualmente las cuotas, pues podemos perder parte de nuestro patrimonio. Pero eso es interesante que ustedes lo manejen y lo entiendan. ¿Ok? ¿Se entiende por qué es importante trabajar con dinero de los demás y se puede mejorar el beneficio? Sí, profe. Ok, ok. De aquí en adelante, lo que yo hice en estas diapositivas fue como que ir viendo cada una de las partidas individualmente. Entonces, ¿qué son los ingresos por actividades ordinarias? ¿O dónde se generan? Bueno, se generan por la venta de mercancía, por la prestación de servicios o en el caso de los bancos, ¿verdad? Por intereses, cuando hay ingresos por préstamos otorgados o inversiones en instrumentos de deuda. Esos son los ingresos por actividades ordinarias. La venta de productos terminados, la prestación de servicios o los intereses en el caso de los bancos. Representan los ingresos generados por la actividad principal de la entidad e incluyen ventas de bienes, prestación de servicios, etcétera, etcétera. Y se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad y puedan medirse con fiabilidad. Esa es una característica bien interesante de los ingresos. Y es que uno reconoce el ingreso cuando es probable, vean, cuando es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad y puedan medirse con fiabilidad. ¿Eso qué significa? Que si yo traje un pantalón de Cúcuta, ¿verdad? Y yo se lo entrego a Yoli hoy en venta, ¿verdad? Pero a crédito, ¿sí? Eso se debe registrar como un ingreso por ventas, ¿ok? Porque vendí un pantalón. Pero ¿qué pasaría si Yoli no me paga el pantalón? ¿O qué pasa con el efectivo en esa transacción? Recibí efectivo, Yoli se lo lleva a crédito. ¿Recibo efectivo? ¿No? No Si, recibo si se efectivo. lo lleva a crédito, no ha recibido efectivo porque se le está llevando a crédito. Exactamente. Entonces, yo debo reconocer la venta del pantalón, pero eso no significa que yo recibí efectivo, ¿sí? Y esta es una de las mayores características de la contabilidad, ¿verdad? Que se realiza por el método de Vengo, es decir, los ingresos y los gastos se reconocen cuando se generan, ¿ok? No cuando se pagan. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo decir, no, yo vendí $10,000 en pantalones, ay, qué chévere, y le entregué todos los pantalones a toda Mérida. ¿Sí? Y todo el mundo se lo llevó a crédito, ¿ok? Pero cuando yo voy a recuperar ese efectivo, la gente no me paga. ¿Qué pasó? En una pérdida. O sea, me fui a la quiebra porque entregué toda la mercancía, ¿cierto? Y no pude recoger eso. Entonces, es importante que ustedes sepan que aunque a veces el estado de resultados de que la empresa generó una utilidad, no necesariamente significa que a la empresa le fue bien desde el punto de vista financiero, porque puede ser que todo eso quedó en cuentas por cobrar y que nadie le pague y a la larga lo que se genere sea una pérdida, ¿ok? Eso es lo que hace que muchas veces las personas cuando intentan tener un emprendimiento, ¿verdad? No puedan, no puedan crecer, porque a todo el mundo se le hace fácil comprar cuando es a crédito, ¿cierto? ¿Ustedes han vendido al crédito alguna vez? Sí, Y resulta que no todo el tiempo la gente paga, ¿verdad? Cuando uno va a cobrar, la gente lo mira a uno feo, y bueno, a la gente le cuesta mucho pagar. Entonces, bueno, ese es el detalle del estado de resultados. El estado de resultados puede mostrar una utilidad y sin embargo, la empresa no tener flujo de caja.
¿Se entiende eso? ¿Alguien no lo entiende? Sí, profe. Por ejemplo, en tal caso de que, bueno, hay personas que no pagan, ya eso se iría a cuentas incobrables en esa parte. Ajá. Ajá. Y lo mismo pasa con los gastos. Por ejemplo, los gastos también se reconocen cuando se generan, ¿sí? Cuando es probable que de alquiler, pero no lo pagué. Y vamos a junio, termina junio, registro el gasto de alquiler, pero no lo pagué, ¿sí? Vamos a agosto, registro julio, registro el gasto de alquiler y no lo pagué, ¿cierto? Entonces, ¿qué se me va generando? ¿Un qué cuando no pago? Y Sí. lo creo de un pasivo de corto plazo, ¿sí? Entonces, cuando estoy vendiendo y no cobro y no tengo el efectivo, ¿verdad? Se me genera un activo, ¿verdad? Porque hay un derecho de mi parte a cobrar ese dinero, ¿ok? Y cuando vendo pero no pago, se genera un pasivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque generé el gasto, ¿verdad? Gasto mensual, 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 pero nunca lo pagué, entonces me voy llenando de una deuda, ¿ok? Eso lo han visto ustedes, eso lo han vivido en alguna oportunidad. Ok, hay otros ingresos dentro del estado de resultados. Están los ingresos operativos, ¿verdad? Y hay otros ingresos. Los otros ingresos son ingresos que no están relacionados con las actividades principales de la entidad. Y dentro de estos ingresos podemos tener las ganancias por ventas de activos, ¿verdad? Que son ingresos por la venta de activos fijos o inversiones no corrientes. Y solamente se lleva al estado de resultados, anoten esto donde puedan, que no se les olvide, solo se lleva al estado de resultados la diferencia positiva, ¿verdad? Entre el valor según libros y lo que yo vendí el carro. Por ejemplo, yo tenía un carro registrado en valor según libros en $2,000, ¿sí? Y resulta que salí al mercado y lo vendí en 3,000, ¿sí? El carro ya se había apreciado y el valor según libros era 2,000. Pero cuando yo fui y lo vendí, pude venderlo en 3,000. ¿Cuánto fue la ganancia? 1000. Mi- Ok, entonces la ganancia es lo que yo llevo al estado de resultados, ¿sí? Como ganancia en ventas de activos. Y hay otros ingresos que son subvenciones del gobierno. Subvenciones son como beneficios gubernamentales recibidos, ¿ok? También se consideran otros ingresos. Dentro del costo directo, el costo de ventas, perdón, como les decía, es el costo directo de los bienes vendidos o los servicios prestados. Y ahí tenemos costo de materiales utilizados, mano de obra directa, ¿verdad? Utilizada. Esos son costos directos. Yo estoy haciendo esto porque es importante a la hora de clasificar que uno entienda el concepto, ¿sí? Siempre lo digo, la mayoría de ustedes quiere saber directamente cuándo es sin entender el concepto. Y ahí es donde está el detalle de hacer a veces los ejercicios mal, porque lo más importante es entender la naturaleza de por qué una cuenta se está generando, ¿ok? O sea, por lo menos en el caso de los gastos de distribución, corresponden a los costos incurridos en la distribución de los productos o servicios, salario del personal de ventas, gastos de publicidad o costo de las campañas publicitarias, la gasolina y el mantenimiento del vehículo que se utiliza para hacer la distribución, etcétera, etcétera. Los gastos de administración representan los costos incurridos en la administración de la entidad, salarios de personal administrativo, alquiler de oficinas, costo de alquiler de las oficinas centrales, gastos de servicios públicos, por ejemplo. Los gastos de ventas o distribución y los gastos de administración se agrupan en algo que se llama gastos operativos de la empresa. ¿Okay? Hay un título general que se llama gastos operativos y dentro de esos gastos operativos están
los gastos de ventas y los gastos de administración. Los costos financieros están relacionados con, esto va también dentro de otros ingresos y egresos, y corresponden a los costos relacionados con la financiación de la entidad. Como les decía hace rato, son intereses sobre préstamos o comisiones bancarias por servicios financieros, ¿ok? Cualquiera de los dos. Participación en las ganancias de asociadas representa la parte proporcional de la utilidad o pérdida de las asociaciones contabilizadas mediante el método de participación. Resultado de operaciones discontinuadas representan la utilidad o pérdida de las operaciones discontinuadas. Ganancias de pérdidas actuariales relacionadas con planes de beneficios definidos pueden reconocerse en el estado de resultados o en otro resultado integral según la política contable elegida por la entidad. Ganancias o pérdidas monetarias también van en el estado de resultados. Están generadas por la tenencia de activos o pasivos monetarios en una economía hiperinflacionaria y se reconocen en el estado de resultados. Cuando ustedes van a ver en esta materia todo lo que es el estado, los estados financieros básicos, ¿verdad? En una economía normal, ¿ok? Aquí no vamos a ver ajuste por inflación. Y en contabilidad 2, en análisis de estados financieros 2, lo que van a ver es cómo ya se sabe en toda la estructura del estado de resultado, del estado de situación financiera, y lo que van a aprender es a utilizar un método para ajustar esos estados financieros por efecto de la inflación para poder que la información sea comparable. Entonces, esas ganancias o pérdidas que se generan por tener activos monetarios y pasivos monetarios, también se llevan al estado de resultados. Y viene una parte del estado de resultados, que es el estado de resultados integral, que muestra el cambio que hay en el patrimonio de la entidad durante un periodo, ¿sí? Cuando el resultado del periodo de otras partidas que afectan en el patrimonio neto, pero que no se reconocen en el resultado. Lo que pasa es que el estado de cambios en el patrimonio, que es el siguiente estado financiero que vamos a ver, muestra todas las transformaciones que sufre el patrimonio de la entidad. Pero hay entidades que durante un ejercicio económico, ¿verdad? No venden acciones, lo único que tienen es ganancia por ¿cómo se llama esto? Reinversión de utilidades. Entonces, si hay solo reinversión de utilidades, no se hace estado de cambios en el patrimonio, sino que se hace solamente el estado de resultados integral, ¿sí? En cambio, cuando hay movimientos como que se venden acciones, se compran acciones en tesorería, se hacen ampliaciones del patrimonio de la entidad porque ingresa otro socio, etcétera, etcétera, que son transacciones muy diversas, sí se hace el estado de cambios en el patrimonio. Pero de lo contrario, se hace un anexo al estado de resultados que se llama resultado integral. ¿Okay? El otro resultado integral comprende partidas que no se incluyen en el resultado, pero que afectan al patrimonio. Son esas ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos. Esas ganancias y pérdidas actuariales son planes que ha tenido la empresa, por ejemplo, cuando se deposita en una cuenta las pensiones de las personas, de los empleados, ¿verdad? Y esa cuenta generó ganancias en esos planes de beneficios, entonces esas ganancias se registran en el resultado integral, en el estado de resultados integral. Cuando hay cambios de conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero, también se coloca en otro resultado integral, y cuando se revalúan algunas propiedades de inversión, porque, bueno, por ejemplo, teníamos Bitcoin y lo tengo registrado dentro de los estados financieros, y resulta que tuvo una subida de $50,000 a 100,000, hay una revaluación de propiedades, entonces se coloca eso en ganancias y pérdidas. Ajá. Las ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos
son planes de pensiones, ¿ve? La empresa se compromete a pagar a sus empleados una cantidad fija de dinero al momento de su jubilación, basándose en una fórmula que considera factores como el salario y los años de servicio. La empresa se compromete a pagar ese dinero, ¿verdad? Pero puede ser que haya ganancias porque, como les digo, el banco le pagó de más a la empresa, o que haya pérdidas porque la empresa calculó un monto y resulta que era un monto adicional. Entonces allí hay ganancias y pérdidas en ese tipo de beneficios. El riesgo actuarial se refiere a la posibilidad de que el costo de proporcionar los beneficios sea mayor al estimado inicialmente. Y esto puede deberse a factores como la mayor longevidad de los empleados o cambiar las tasas de interés. Las ganancias y pérdidas actuariales surgen de las diferencias entre las estimaciones actuariales iniciales y la experiencia real del plan. Se dan cuando el costo real del plan es menor al estimado inicialmente, las ganancias actuariales, cuando el costo real del plan es menor al estimado. Y las pérdidas se dan cuando el costo real del plan es mayor al estimado inicialmente. Diferencias de cambio por conversión del estado de resultados en un negocio en el extranjero. Un negocio en el extranjero se refiere a una subsidiaria, sucursal asociada o negocio conjunto que opera en un país con una moneda diferente a la de la entidad que informa. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad, y la moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados financieros. Las diferencias de cambio surgen cuando se convierten los estados financieros de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa. Imagínense que nosotros tengamos una empresa aquí en Venezuela y una sucursal en Colombia, ¿ok? Entonces la matriz esté aquí en Venezuela como Empresas Polar, por ejemplo, y la subsidiaria está en Colombia. Pues entonces cuando la empresa está en Colombia, ¿verdad? Genera una rentabilidad, y como la de aquí es la casa matriz, entonces yo traigo una ganancia por la conversión de la utilidad de la empresa que está en Colombia. Y se reconocen las diferencias de cambio que se generan al convertir los ingresos y gastos del negocio en el extranjero a la moneda de presentación, es decir, a bolívares, por ejemplo. El otro resultado integral se reconocen las diferencias de cambio que se generan al convertir la inversión neta en el negocio en el extranjero a la moneda de presentación. Estas diferencias no se reclasifican en resultados hasta que se disponga de la inversión. Ajá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se hace en otro resultado integral? Porque estas cuentas, ¿verdad? No se generan todo el tiempo, sino son ganancias o pérdidas que son muy específicas y muy esporádicas. ¿Ok? Entonces, por eso es que se hace el otro resultado integral, ¿ok? Porque no son ganancias o pérdidas que se generen por las actividades propias del negocio, sino porque la empresa hizo cosas adicionales a lo que siempre hace, y por eso se colocan dentro de otro resultado integral. Revaluaciones de propiedades de inversión son terrenos o edificios que se mantienen para obtener rentas o plusvalías y no para uso propio. La venta en el curso normal de las operaciones o fines administrativos. Esos son propiedades de inversión, ¿verdad? Que se tienen no para uso propio, sino para obtener rentas o para la venta en el curso normal de sus operaciones o fines administrativos. La NIF para las pymes permite, bajo ciertas condiciones, registrar las propiedades de inversión al valor razonable con cambios en el resultado. Recuerden que el valor razonable es el valor de mercado, ¿ok? Si el valor razonable de la propiedad de inversión aumenta, se registra una ganancia por revaluación en el estado de resultados integral. Si el valor razonable disminuye, se registra una pérdida por revaluación en el estado de resultados. ¿Se entiende esto del valor razonable con respecto a las propiedades de inversión? ¿O no se entiende, mejor dicho? ¿Puedo dar un ejemplo? Bueno, por ejemplo, mi empresa es una panadería, ¿verdad? Pero tengo un terreno. La empresa no es una inmobiliaria. Entonces el terreno es una propiedad de inversión. ¿Ok?
Em, si esa empresa, ese terreno, ¿verdad? Se puede colocar al costo histórico, en los libros se puede registrar al costo histórico o al valor razonable. ¿Me siguen hasta ahí? Por ejemplo, me costó $10.000, ¿sí? Y yo lo puedo registrar a los $10.000, ¿ok? Pero resulta que estoy haciendo como un ajuste al final del año y ese terreno subió a $15.000. Entonces ahí hay una ganancia que muestra por la revaluación del terreno. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. O sea, no lo he vendido ni nada, pero se revaluó el terreno porque el terreno está bien ubicado y, se, y esa zona subió de precio los terrenos. Entonces hay una ganancia por revaluación y se registra en el estado de resultados. ¿Ok? Eso sucede, por eso les digo, no es algo que se haga constantemente, pero puede suceder en caso de que pase algo diferente dentro de la empresa y que pueda mejorar la condición de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, el terreno estaba en la Avenida de las Américas y resulta que en la Avenida de las Américas no había nada alrededor del terreno, pero de repente un inversionista compró y construyó alrededor del terreno un montón de edificios y eso hizo que el precio del terreno aumentara. Entonces hago una revaluación y coloco esa ganancia en el estado, en otro resultado integral, porque no es una actividad común dentro de la empresa, ¿ok? Si hay dos modelos, el modelo del valor razonable. Si el valor razonable de la propiedad aumenta, se registra ganancia por revaluación en el estado de resultados. Si el valor razonable disminuye, se registra una pérdida por revaluación en el estado de resultados. Si no se aplica el modelo de valor razonable, acuérdense que aplicar o no el modelo de valor razonable es una política de la empresa, una política contable, ¿ok? Y eso hay que explicarlo cuando esté elaborando los estados financieros, ¿ok? Entonces, si utilizamos el modelo de costo, que es registrar el inmueble al precio que lo compré, ¿verdad? Y no se aplican el modelo de valor razonable, las propiedades de inversión se registran al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor. Ay, Dios santo. Ok. El estado de resultado integral se puede presentar en un solo estado financiero que incluye el estado de resultados y otro resultado integral, o en dos estados financieros. En uno se presenta el estado de resultados separado y en otro el estado de resultado integral que parte de la utilidad que se generó en el estado de resultados, ¿ok? Entonces puedo hacerlo de dos maneras. Una entidad puede utilizar el enfoque que considere más relevante para comprender el rendimiento financiero. Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, pues puede presentar solamente el estado de resultados. Entonces, vamos a cerrar.